tal amigos? Les doy la bienvenida al curso de Estadística y Probabilidad. En esta ocasión abordaremos el tema de las frecuencias nuevamente. En un video pasado ya vimos lo que era la frecuencia, pero ahora tenemos que saber que existen diferentes tipos de frecuencias, no solamente la que ya trabajamos. El primer tipo de frecuencia con el que nos vamos a encontrar será la frecuencia absoluta, que es el número de repeticiones que tiene un dato y también se va a ocupar para marcar el número de datos que pertenecen a un intervalo. Esta frecuencia fue la que ya vimos anteriormente, que son las repeticiones que va a tener un dato cuando analicemos cierto fenómeno. En este caso nos da un extra que nos dice que se va a ocupar para marcar el número de datos pertenecientes a un intervalo. Esto de intervalo lo veremos más adelante en el curso cuando trabajemos fenómenos donde ocupemos datos agrupados. Lo que hemos manejado hasta el momento son datos no agrupados, es decir, datos diferentes. Más adelante ya abordaremos este tema. El segundo tipo de frecuencia con el que nos vamos a encontrar al analizar fenómenos será la frecuencia absoluta acumulada. La frecuencia absoluta acumulada es la suma de todas las frecuencias absolutas de los datos anteriores, pero también vamos a incluir al dato mismo del cual necesitamos saber su frecuencia acumulada. Como dato, como observación, la frecuencia acumulada, la última frecuencia acumulada, va a coincidir con el total de datos que tenemos. Si nos damos cuenta, desde el nombre nos está indicando a qué se refiere. Es la frecuencia absoluta que se irá acumulando, es decir, se irá sumando, ¿vale? Y la vamos a representar con la simbología de FA, que significa eso, frecuencia acumulada. Como tercer frecuencia encontramos la frecuencia relativa, que la frecuencia relativa se obtiene al dividir la frecuencia absoluta de cada dato entre el número total de datos. Pasa lo mismo si trabajamos con intervalos. En este caso, se obtendría al dividir la frecuencia absoluta de cada intervalo entre el número total de datos. Vamos a identificar esta frecuencia con las letras FR. Por último, dentro de las frecuencias nos vamos a encontrar con la frecuencia relativa acumulada, que al igual que en la frecuencia absoluta acumulada, es la suma de las frecuencias anteriores, en este caso relativas anteriores, y la frecuencia relativa del dato mismo. Como tal, todas las frecuencias que hemos visto van a aplicar tanto para datos no agrupados como para datos agrupados, que será cosa que veremos en los próximos videos, pero se debe de dejar bien en claro que va a aplicar tanto para datos no agrupados, como ya lo hemos visto, como va a aplicar también para datos agrupados, que veremos próximamente. La frecuencia relativa acumulada la vamos a denotar por la simbología o por las letras FRA. Por el video de hoy ha sido todo. En videos siguientes estaremos viendo ejemplos donde ocuparemos todas las frecuencias vistas en este video. Si se dieron cuenta, en este video vimos cómo es que vamos a obtener cada frecuencia, de dónde se obtiene cada tipo de frecuencia. Más adelante le daremos una interpretación a estas frecuencias. Veremos cómo es que se interpretan. Espero que el contenido te haya sido útil y que puedas compartirlo con alguien a quien creas que también le puede servir. Nos vemos en el siguiente video del curso de Estadística y Probabilidad.